como una herramienta relativamente nueva que, aunque remite a un canal de comunicación que ya conocíamos, que es la radio, tiene como unas nuevas características, ¿no? Estas nuevas características es que ahora tecnológicamente es mucho más fácil de hacer un podcast, mucha gente se lo puede hacer en su casa, entonces esto como, ¿no?, para la economía social y solidaria, que muy a menudo no tenemos recursos, puede ser como una buena característica para meterse en ese canal. Luego también es verdad que ha llegado como a nuevos targets, por ejemplo, el público joven está mucho más avezado a escuchar podcast que no a ponerse Radio Nacional de España, por decir algo. Y luego tiene una característica que también enlaza como con nuevos públicos, que es que tú puedes hacer un podcast como casi de cualquier cosa, ¿no? Si quieres hacer un podcast sobre cómo comen las hormigas, pues igual puedes hacerlo, porque tienen unos nichos de público muy pequeñitos, hay podcasts de cualquier cosa. ¿Todo el mundo necesita un podcast? ¿Toda entidad debería hacer un podcast? Seguramente no. Para eso deberíamos analizar y ver si nuestros públicos están ahí, si nuestros mensajes pueden tener el formato podcast, porque hay un tema muy importante también, que es el podcast. De alguna manera no puede ser un tostón. Un podcast, de alguna manera, sea por quién lo explica, cómo se explica, cómo es el formato del podcast, debe entretener, ¿no? No puede ser una Wikipedia cualquiera, porque un podcast es como un amigo, no es el amigo que no tienes y que lo tienes en tus cascos. Para hacer un buen podcast yo creo que hay que seguir las 5 W del periodismo, que es que tenga un buen mensaje, es decir, tiene que haber singularidad. Si ya existe un podcast de lo que tú vas a hacer, no lo hagas. Luego, ¿quién lo hace? Si tú no eres un buen presentador o no vas a tener buenos entrevistados, igual no puedes hacer un podcast. Luego es el cuándo, es decir, tiene que tener una cierta periodicidad, pero ojo, porque economía social y solidaria vamos muy mal de tiempo, que puedas hacer. Y ese cómo es qué forma, qué textura le vas a dar, ¿no? Lo que decíamos, tiene que entretener, y ese entretener tiene que estar cuidado en el cómo lo hago. Y lo más importante es, ¿vale la pena hacer un podcast? Que sería el why de toda la vida, el por qué hago este podcast.